Hola. Voy a hablar en castellano. Voy a dar la luz. Creo que lo ideal es que ustedes vieran cuadros recientes, están por pintar. Y bueno, la obra que he venido haciendo creo que en general no está repertoriada de manera sistemática, pero aparece en mis vídeos. Se van mostrando un poco las obras, las más antiguas quizá en el libro que se editó. Las tintas chinas, las mejores, algunas, una antología, están en el Proletariado en Apuros, y Desde el Hotel, que son los libros que editó Meligrana. Bueno, yo terminaba el vídeo francés, quizá guiado por el hecho de que la entrevista me la hacía Eve Livet, pareja de muchos años. He tenido periodos de separación, con lo cual ha condicionado mucho el tipo de obra artística que he hecho. Yo mantengo una continuidad en la pintura, pero ha habido una discontinuidad en las modelos. Pues porque mi vida de pareja era la que pasaba a ser cuadro, y mis amistades, por supuesto. Y yo he hecho fan art, es decir, he pintado a escritoras o escritores de los que leía lo que escribían. Eh, pero terminaba el vídeo precedente, el que está dirigido a los francófonos, pues reivindicando la libertad de los presos políticos. Presos políticos son todos los afectados por la ley Mordaza y por la represión. Yo quiero recordar que, aparte de las torturas que parece ser que se realizan por parte de la policía, la prisión en sí está pensada para ser una normalización de la tortura. O sea que me parece ya intolerable el hecho de que existan prisiones. Para el ser humano es intolerable. Pues si además son presos políticos, pues ahí hay una... Aparte de que yo considero presos políticos a los pequeños traficantes que tienen que pasar por la prisión, cuando pues lo que están haciendo es ofrecer cuidados paliativos a gente con un sufrimiento psicológico. O sea que eh, yo estoy por la legalización del cannabis. Esto es tabaco, pero yo creo que quien quiera fumar cannabis tendría que poderlo hacer en libertad y en unas condiciones en las que no haya esa violencia policial. Así, yo considero que la obra
de muchos artistas que están siendo, a los que se le está aplicando la ley Mordaza, pues constituye una reivindicación por la diferencia en la vida cotidiana que está siendo reprimida por razones políticas. Con lo cual, en vez de hablar de lo que iba a hablar del multimedia, que es lo que hablaba en la entrevista, de la pintura, porque quería añadir cosas sobre la pintura, pues mira, dedico el speech a los derechos humanos en España, que están siendo pisados por parte de una extrema derecha en el poder. Mientras no se encuentre una coalición de la izquierda que permita volver a la normalidad y mejorar un poco la sociedad de paso. Es decir, garantizar, como quizás se garantizó al principio de la década socialista, yo no sé. En todo caso, garantizar una asistencia social a la población y por ahí se empieza a poder vivir. Voy a hablar en español. Me preparo un café. Hablar en español me hace quizás menos retórico y sobre todo, y también menos delirante. Yo creo que en mi... Bueno, tengo una entrevista con Eve Libet, que no deliro, que hablo con propiedad de las cosas. Quizá con más retención. En todo caso, la sociedad española respecto a la francesa tiene por supuesto atavismos, arcaísmos, pero que pertenecen a una cierta ruralidad a lo que se llamaría el casticismo, que suele ser delirante. Pero eso es minoritario, muy minoritario, yo creo, o geográfico. Y los andaluces pues tienen un espíritu joven, son soñadores, en el sentido casi de vivir las cosas como sueños, no pesadillas, sino sueños. Y un momento. Y me interesaba, bueno, yo dirijo mi trabajo, en tanto que soy pintor, lo dirijo a los colegas, artistas en general, pintores, músicos, escritores, como una propuesta de obra total. Luego mi pintura quizá tiene unas pautas mucho más estables. Mi pintura tiene una continuidad.
Ahora, hay dentro de mi pintura una faceta que sí es que data de 2008 más o menos, que, que es el fan art y el collage. Eh, en mi página YouTube se encuentran pues los repertorios de imágenes recientes. Mis cuadros más antiguos, que son también un periodo de acmé en la pintura al óleo, mm, al óleo pienso volver, pero aquí tengo la tela casi ya lista, tengo todo lo que hace falta, podría ponerme a pintar al óleo esta misma noche. Pero digamos que hay aquí un stock de pintura al óleo. Tengo, tengo cosas pues muy elaboradas en el sentido de la anécdota histórica, es decir, hacer posar juntos a la nieta de Pierre Klossowski y a Per Merezkowski, que es nieto o bisnieto de Zinaida Hippius, la mujer de y de Pierre Merezkowski, perdón, Pierre Merezkowski es él, de Dmitri Merezkowski, que era un escritor un poco discípulo de Dostoyevsky, y de estos rusos que con la revolución, quizá por judíos, no tanto porque fueran conservadores, porque eran artistas bohemios, pues salieron de Rusia en el momento de la revolución. Poetas, dos poetas. Él más novelista que la mujer, que era poeta. Y la mujer ejercía una cierta primacía en el arte, porque la mujer sí tenía discípulos. Dmitri Merezkowski sacaba sus novelas y punto. Y Zinaida Hippius pues tenía seguidores. Bueno, digo, retratos de él tengo unos cuantos. Eh, y lo que yo quería hacer valer era que había reunido en dos ocasiones, en un solo cuadro al óleo, a Pierre Merezkowski, del que he hablado largamente ahora mismo, y Patience Tisson, que es artista y que es una de las descendientes, forma parte, es la nieta de Denise Klossowski, la mujer de Pierre Klossowski, hermano de Balthus y por su parte filósofo y pintor al lápiz de color. Bueno, pues digamos que estos dos descendientes y a su vez ellos mismos artistas, porque Pierre Merezkowski tiene un reconocimiento muy convincente y Patience Tisson va haciendo su camino también con lápiz de color a veces y otras acrílico y con escultura, sobre todo. Ella es escultora, con escultura pues que le toma su tiempo y que elabora y los dos estaban retratados. Exigí el semidesnudo, así que están con el torso al aire en una ocasión. En la otra hacía más frío y están hasta con jersey.
posando con un texto que iban leyendo. Y yo grabé la pista sonora, o sea que aparte de estos dos óleos que podrían ser puestos a la venta y espero que se pongan a la venta en algún momento, pues existe una pista sonora, es decir, un audio de lo que estaban leyendo y de cómo lo leyeron. Forma parte de una playlist en SoundCloud que se llama Teatro de Azufre. Está en francés muchas veces las pistas sonoras, algunas, después añadí alguna en español, creo. Pero Teatro de Azufre, pues es el nombre que quiso ponerle, que yo le puse y que me insistió en mantenerlo a mi trilogía teatral escrita antes de conocer a Edith Libe, o sea, hasta 2003, y, y desde una fecha concreta, desde el 2001, creo. Esa... Entonces, ese es uno de los... son de esa trilogía de teatral, que en realidad es poesía, o teatro de una cierta crueldad en el fondo, pero escrito en verso y con una licencia surrealista, digamos. Es un tema aparte. Quería decir que el título me insistió la traductora al francés, la persona que me ayudó a traducir al francés esta trilogía no completa, sino solo sino dos de tres. Fue María Agnès Michel, que ha fallecido y que era una escritora que había elegido una cierta marginalidad o que había escrito desde una cierta marginalidad y que escribía con maestría. Con unos temas muy negros, unos temas muy... más que beatniks, la escritura de María Agnès Michel se bebe mucho en el beatnik, pero como es realmente más auténtica y con una parte cyberpunk, pues se debe remitir a ella de entrada, es decir, antes que clasificarla como beat o ciber o... En todo caso, tenía también una capacidad de escribir de manera clásica y cuando me ayudaba a escribir, como lo que hemos escrito juntos, pues es más bien tirando a mi clasicismo mío, o sea, ella se adaptaba al clasicismo porque lo podía ejercer como una cosa natural. Pues casi va a estar bien por hoy. Yo quería comunicar al público, al interesado en mi obra pictórica, esa es la labor en la que estoy. He comprado material todavía hoy, esta mañana, para ponerme a seguir trabajando. Hace no mucho he estado dibujando. La semana pasada. Es cierto que también ha habido la filmación de una entrevista con Edith Libe en francés.
lo que estoy haciendo, las explicaciones que estoy dando ahora vienen a ser si no el doblón, por lo menos el equivalente en lengua castellana.